Aguas porque cuando los balazos suenan en pleno centro y contra un ex esposo de una alcaldesa, el mensaje es clarísimo. Iban por él. A plena luz del día, en Soledad de Doblado, hombres armados liquidaron al empresario en su camioneta y aunque llegó vivo al hospital, no la libró. Y chéquense esto, porque mientras nos dicen que el derrame en el Golfo está casi limpio, Greenpeace jura que la realidad apesta y feo. Hay chapopote en más de 600 kilómetros de costa, pero parece que solo limpian donde sale bonita la selfie del turista. Y en otras noticias, las comunidades afectadas están recogiendo el crudo con sus propias manos y sin un peso de indemnización. Sigue llegando petróleo a playas ya curadas y nadie explica de dónde viene el mugrero. Es como trapear con la llave abierta. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Matan a balazos a ex esposo de alcaldesa. Se escucharon los disparos en pleno centro, a plena hora y contra alguien que no pasaba desapercibido. Así fue el ataque contra Enedino Utrera Ortega, empresario transportista y sí, también ex esposo de la alcaldesa de Soledad de Doblado. Iba en su camioneta, una Cheyenne blanca, acompañado de su sobrino cuando hombres armados le abrieron fuego sin rodeos. Y no fue un susto. La unidad terminó con impactos en cofre, puertas y hasta la parte trasera. O sea, iban a lo que iban. Lo trasladan de emergencia, ambulancia municipal, hospital Star Médica, todavía con vida. Pero minutos después se confirma lo que muchos ya temían. Fallece por las heridas. Y ahí es donde todo cambia, porque deja de ser solo un ataque y se vuelve un mensaje, o mínimo, eso parece. El tema es que ocurre en el centro del municipio, no en una carretera aislada, no de madrugada, en zona visible. Hasta ahora, 0 detenidos. Operativo activo, sí, pero resultados todavía no. Y aquí es donde empieza la incomodidad, porque cada vez que pasa algo así, el discurso es el mismo. Ya se investiga, ya hay operativo, no habrá impunidad, pero la calle sigue contando otra historia. Y súmale el contexto, porque no es cualquier víctima, es alguien con vínculo directo con una figura política en funciones. Y eso, pues no convierte el caso automáticamente político, pero también lo deja como uno más. Porque en Veracruz, cuando se cruzan nombres, poder y violencia, rara vez es coincidencia simple. Ahora habrá que ver qué tan rápido aparecen respuestas, porque cuando los balazos llegan al centro y a personajes conocidos, el silencio pesa más. Y sí, otra vez la promesa de justicia sobre la mesa, que ya parece de esas que uno escucha tanto que hasta se aprende el guión de memoria. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Derrame sin control. Esto no es lo que parece, porque mientras te dicen que ya casi todo está limpio, en la playa la historia huele y huele fuerte. A ver, oficialmente se habla de un 85% de limpieza en el Golfo de México. Y suena bien, suena a tarea cumplida. Pero Greenpeace México sale y dice, momento, esto no está bajo control. Y no lo dice al aire. Hay reportes de la red del corredor arrecifal y de la propia gente de las comunidades que pintan otro escenario. Estamos hablando de chapopote en 630 kilómetros de litoral, sí, 630. Y en Veracruz, al menos 42 localidades afectadas. No es menor, no es un ya casi listo, es algo mucho más grande. Y aquí viene el giro. La limpieza, según estos reportes, se está enfocando donde hay turistas, donde hay fotos bonitas, donde sí importa que se vea limpio, para la selfie pues. Mientras tanto, zonas alejadas, comunidades vulnerables y hasta áreas donde anidan tortugas siguen recibiendo petróleo como si nada. Y no solo eso,
hay al menos 26 puntos sin atención clara. En varios casos, la limpieza la está haciendo la misma gente, sin equipo, sin capacitación, sin pago, literal, resolviendo lo que no provocaron. Porque claro, el mar no bota, pero sí cobra factura. Ahora, ahí les va la duda incómoda, porque sí, pasaron 3 semanas. 3 semanas después, ni siquiera se tiene claro el origen del derrame. Entonces, ¿de verdad está controlado o solo está contenido en el discurso? Porque además sigue llegando más crudo a playas que ya habían sido limpiadas. O sea, limpiar sobre lo sucio es como trapear mientras sigue abierta la llave. Y mientras tanto, pescadores, comunidades indígenas y afrodescendientes no solo pierden ingresos, también están absorbiendo el golpe directo, sin indemnización clara y sin responsables visibles. Veremos qué pasa en esta situación, porque aquí hay algo que no termina de cuadrar. Una versión oficial que habla de avance y otra realidad que sigue manchando la costa. Porque cuando el petróleo sigue llegando, tal vez el problema no es lo que ya se limpió, sino lo que todavía nadie ha querido explicar. Noticias locales. Cierran ríos de Veracruz por crisis. El río se quedó en silencio y no porque ya no haya gente, sino porque ya no hay peces. En Alto Tonga, allá en la Sierra Central de Veracruz, se tomó una decisión que no es menor: suspender toda la pesca en el sistema del río Bobos durante 2 años completos. No por especie, no por temporada, todo cerrado. Y esto no salió de la nada. Desde hace tiempo, los propios pescadores venían diciendo que el río ya no estaba dando, que cada vez salían menos peces, que el esfuerzo era más y la ganancia menos. Y cuando el que vive del agua te dice que el agua ya no alcanza, algo está mal. El tema es que el deterioro no fue casualidad. Entre pesca furtiva, explosivos, sí, explosivos, venenos y contaminación, el río se fue desgastando. Poco a poco, como cuando estiras la liga de más, truena. Ahora, lo que llama la atención es que la medida, aunque es drástica, no generó el rechazo que uno esperaría. Muchos pescadores la respaldaron porque ya estaban viendo venir el colapso. O sea, no es que el gobierno llegó a imponer, más bien llegó tarde a algo que ya se estaba cayendo. Pero aquí hay algo: estar de acuerdo no paga la comida. 2 años sin pescar no son cualquier cosa. No es un aguántame tantito, es cambiar completamente la forma de vivir. Y ahí es donde entra la parte incómoda, porque ¿qué alternativas hay? Y es que cerrar el río es una cosa, sostener a las familias es otra. Además, la veda viene con sanciones. El que pesque se castiga. Y bueno, eso suena muy firme en papel, pero en zonas serranas con accesos complicados, si no hay vigilancia real, esto se puede volver puro discurso. Y ya sabemos cómo acaba eso: para la foto y nada más. Así que la apuesta es clara: parar hoy para que mañana haya algo. Y suena lógico, incluso necesario. Pero esto no solo va de peces, va de disciplina, va de apoyo económico y de autoridad que sí esté presente. Porque si no, el río puede recuperarse, pero la confianza no tanto. Noticias locales. Nale suelta más de 1,000 millones. Sí, más de 1,100 millones de dólares sobre la mesa y 22,000 empleos prometidos. De hacer un anuncio muy importante para Veracruz, con 17 empresas, con una inversión de 1,186 millones de dólares, que nos va a generar 22,000 empleos aproximadamente en el estado. Suena a la clase de anuncio que en Veracruz hace voltear a cualquiera, porque no pasa todos los días. Rocío Nale, la gobernadora, salió a decir que 17 empresas nacionales e internacionales quieren meterle al estado más de 1,189 millones de dólares entre este año y el que viene. En pesos, estamos hablando de más de 21,000 millones de pesos. Ahora, no es cualquier domingo de oferta. Y claro, obviamente la cifra emociona, sobre todo cuando se habla de 22,000 empleos. Pero aquí hay algo.
Una cosa es anunciar inversión y otra muy distinta es que esa inversión se siente en el bolsillo de la gente, porque luego vemos números grandotes, conferencias muy sonrientes y al final el empleo llega, pero temporal, mal pagado o nomás para la foto. Sí, el dato pesa, pero también obliga a mirar con lupa. Y el tema es que no están hablando de un solo sector. Mencionaron agroindustria, energía, acero, comercialización desde el norte hasta el sur del estado. Y ahí ya cambia la cosa. Hay más margen de que no todo dependa de un solo proyecto milagroso, de esos que luego parecen unicornio burocrático, puro trámite y poca magia. Además, entre las empresas aparece Oxxo con expansión y constructoras levantando naves industriales para armadoras como Volkswagen y Nissan. Y eso suena a movimiento real, a cadena productiva, a que algo sí se está cocinando, aunque bueno, abrir más Oxxos tampoco significa que ya llegó Singapur a Veracruz, ¿verdad? No nos aceleremos para la selfie del progreso. La gobernadora dice que algunos proyectos ya arrancaron desde febrero, como la propia expansión de Granjas Carroll, y que habrá estándares ambientales internacionales. Y pues qué bueno que lo digan, porque en este tipo de anuncios el empleo emociona, pero el impacto ambiental siempre llega a tocar la puerta y no precisamente con cita. Ahora, en medio de la desaceleración global, que pues el hecho de que Veracruz atraiga capital no es menor. Habla de ubicación, habla de puertos, mano de obra y de una ventana que sí podrían aprovecharse. Así que la noticia suena bien, bastante bien diría yo, pero la prueba no está en el discurso, está en ver cuántos de esos 22,000 empleos sí aparecen y cuántos no se quedan archivados junto al entusiasmo oficial. Noticias locales. Inyectados para no orinar. No era un viaje, era prácticamente un experimento humano. Encerrados, hacinados y encima inyectados. Así encontraron a 239 migrantes dentro de 2 remolques en Veracruz, en plena carretera Jalapa-Veracruz, a la altura de Puente Nacional. Pero lo que realmente sacude no es solo el número, es el detalle, ese que te deja pensando 2 veces. Autoridades dijeron que algunos habrían sido inyectados. Sí, inyectados, con un medicamento para evitar que tuvieran ganas de orinar durante el trayecto. O sea, ni siquiera lo básico, ni una parada, ni dignidad mínima. Literal, logística deshumanizada. Y es que cuando abrieron los remolques, lo que había no era transporte, era hacinamiento puro. Gritos, calor, deshidratación, personas que apenas podían mantenerse en pie. Porque claro, 239 personas encerradas no es un traslado, es una bomba de tiempo. Para que no molesten en el camino, pues qué detalle el andarlos inyectando. El tema es que esto no pasó en un punto remoto, no. Fue detectado porque el tráiler tenía reporte de robo y cruzó un arco de seguridad. O sea, si no pasa eso, ¿quién sabe cuánto más hubiera avanzado? ¿O en qué condiciones habrían llegado si es que llegaban? Ahora, hay algo que incomoda más, porque no todos hablaban español. Algunos migrantes requieren traductores porque hablan lenguas indígenas. Y eso complica todo, porque ni siquiera pueden explicar lo que vivieron con facilidad. Y eso, en estos casos, pesa muchísimo. Detuvieron al conductor, sí, y los migrantes fueron llevados a revisión médica y después al cuartel en Jalapa para quedar a disposición del Instituto Nacional de Migración. Procedimiento correcto en papel, pero aquí hay algo. Esto no es un caso aislado, es un reflejo de una red que sigue operando, ajustando métodos, optimizando como si fueran mercancía, y cuando escuchas lo de las inyecciones, entiendes que el nivel ya no es improvisación, es planeación fría. ¿La acción de rescate importa? Claro que sí, pero la pregunta incómoda se queda flotando. ¿Cuántos viajes como este sí pasan sin que nadie escuche los gritos? Noticias locales. El megaplan del PRI en Veracruz. No fue un homenaje, fue un mensaje político con veladora incluida. Porque mientras recordaban a Luis Donaldo Colosio, el PRI en Veracruz aprovechó para sacar cuentas. Pero cuentas electorales, de esas que curiosamente siempre dan bonito en papel. Adolfo Ramírez Arana se paró firme y soltó el dato. Si el PRI
PAN y Movimiento Ciudadano se juntan, ganarían 18 distritos, sí, 18, vaya, casi medio mapa político del estado. Y suena potente. Tanto Yuca, Jalapa, Orizaba, Boca del Río y Coatzacoalcos, nombres grandes. No es menor, pero aquí hay algo. Esos números vienen de proyecciones, no de votos reales en alianza. O sea, todavía viven en el terreno del hubiera. Porque entonces pasa lo interesante. Cuando separas los partidos, el escenario cambia sabroso. Movimiento Ciudadano dicen que apenas rascaría 2 distritos, el PAN 1 y el PRI 4. El ganón de la coalición, el PRI, ¿no? O sea, juntos son potencia, pero separados parecen equipo de cascarita de domingo, de esos que llegan tarde y además sin balón, para variar. Y claro, el discurso viene con carga. Frenar a Morena, evitar el autoritarismo, como dicen, y responder al pueblo. Todo el combo completito. Pero el tema es que más allá del discurso, esto también suena a urgencia, no tanto a estrategia. Porque cuando necesitas sumar a todos, incluso a los que hace unos años ni se podían ver, pues más que alianza ya parece terapia de grupo. Ahora, el reto que lanza el PRI no es menor. Si tienen otros datos, sáquenlos. Así, directo. Y ahí es donde se pone bueno, porque si nadie responde, pues el PRI se queda con la narrativa, aunque no necesariamente con la realidad. Mientras tanto, desde la dirigencia también ya empujan la idea a nivel nacional con Alejandro Moreno. Y sí, suena fuerte, suena armado, suena lógico incluso, pero en política, sumar logos no siempre suma votos. A veces suma problemas y de los caros. Noticias locales. Encuentran mascotas tiradas en Veracruz. 4 animales en menos de 24 horas y ninguno estaba donde debía estar. No es coincidencia, es costumbre y de la fea. Porque mientras unos suben historias de amo a mi mascota, otros los están dejando literalmente a su suerte en calles de Veracruz y Boca del Río. Miren nada más el nivel. Un perrito con collar azul temblando junto a las vías por Tamsa, solo esperando que alguien lo reconozca, o mínimo que no le pase el tren. Y es que cuando un perro con collar aparece así, no está perdido, está abandonado con estilo, como quien dice, yo no fui, pero ahí lo dejo. Ahora, lo que pega más fuerte es un gato atropellado en Flores Magón, tirado, sin nadie salvo un ciudadano tratando de juntar para rayos X. Sí, así, dependiendo de una colecta para ver si sobrevive, porque entonces, ¿tener mascota también incluye dejarlo morir solo? ¿O cómo está el asunto? Y no acaba ahí. Otro gato con collar aparece en Casas Tamsa, otro más en Ilán. O sea, ya ni es un caso aislado, es desfile. Mascotas de casa, pero en la calle, como si de repente todos se hubieran escapado el mismo día. Y el dato que termina de incomodar es que 4 gatitos recién nacidos metidos en una cubeta en Playa Linda, sí, en una cubeta como si fueran cosas, no vidas. Y aquí es donde entra lo irónico, porque la respuesta no viene de las autoridades, viene de la gente, de redes, de desconocidos que hacen lo que pueden. O sea, ciudadanos rescatando mientras otros abandonan. Vaya, qué perfecto equilibrio. Pero el tema es que esto ya no es descuido, es patrón. Porque cuando en un solo día tienes perros, gatos, crías abandonadas y animales atropellados sin atención, ya no es mala suerte. Es una ciudad donde tener mascota para algunos sigue siendo desechable. Y eso, aunque incomode, dice más de la gente que de los otros animales. Noticias locales. Desaparecen anticorrupción en Jalapa. La movida cayó silencita, pero huele a esas decisiones que luego terminan pesando más de lo que parece en el papel. En Veracruz ya desaparecieron oficialmente la Fiscalía Anticorrupción. Sí, la que llevaba los casos contra servidores públicos, y ahora todo eso se va a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. Este acuerdo se publicó en la Gaceta Oficial este martes y desde ahí quedó formalizada la tijera administrativa. En teoría, nada se cancela, nada se archiva, nada se pierde. En teoría. Porque el tema es que cuando una fiscalía especializada desaparece, no solo cambias el letrero de la puerta, cambias la lógica con la que se investigaban esos casos. Y ahí está el punto incómodo.
Porque una cosa es decir, vamos a integrar para ser más eficientes. Y otra muy distinta es demostrar que mezclar funciones realmente va a dar mejores resultados. Porque eso de reestructura para agilizar en México, pues ya se vende más de lo que las cremas milagro. Prometen mucho, pero a la mera hora una no sabe si se quitan arrugas o nomás el dinero. La fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre dice que las carpetas siguen vivas, que no se cierran, que solo cambian de manos y bueno, eso suena bien. Pero si de verdad la idea es fortalecer investigaciones, entonces habrá que ver si esa Fiscalía Ministerial tiene capacidad real para absorber casos de corrupción sin volverlos una carpeta más en la montaña de pendientes. Porque una cosa es reasignar expedientes y otra que no se empolven con nuevo domicilio. También viene reubicación de personal, o sea, el equipo no desaparece, se redistribuye según necesidades institucionales. Y suena ordenado, aunque ya sabemos que la burocracia de redistribuir a veces significa acomodar piezas como cuando uno guarda el tiradero abajo de la cama. Ya no se ve, pero ahí sigue. Ahora, vender esto como optimización de recursos puede funcionar en discurso, pero en corrupción el detalle no es solo gastar menos, es investigar mejor. Y si quitas una fiscalía especializada, la vara queda más alta, no más bajita. Porque si después de esta mejora operativa no hay resultados claros, entonces no fue cirugía administrativa, fue maquillaje institucional. Y de ese ya estamos bastante surtidos. Noticias locales. Yunes Papá vuelve al Senado. Justo cuando se viene una votación pesada, hay cambio de jugador, pero sin cambiar de equipo. Así, tal cual. Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia al Senado del 25 de marzo al 15 de abril, en plena discusión del famoso Plan B electoral. Y hasta ahí todo normal. Los legisladores pueden hacerlo, pero lo que llama la atención es quién entra al relevo. Su suplente, su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz. O sea, no se queda vacío el asiento, se queda en familia, como cuando apartas lugar en la fila, pero mandas a alguien de confianza para que no te lo ganen. Versión Senado. El tema es que este tipo de movimientos no son nuevos. Hace apenas unas semanas también pidió licencia y terminó apareciendo en un evento político en París. Y antes, en 2024, algo similar durante la reforma judicial. Entra el suplente, sale el titular, regresa y voto clave. Son piezas que ya se han movido antes y por eso ahora llaman más la atención. Y ojo, aquí no se trata de decir que esté mal o que esté bien, sino de entender cómo funciona el juego político, porque al final el escaño no se pierde, el voto sigue ahí, solo cambia la mano que lo levanta y eso, aunque suene técnico, tiene peso. Además, hoy Yunes Márquez está en Morena, preside la Comisión de Hacienda, o sea, no es un actor menor en esa discusión. Por eso, cada movimiento, cada decisión, por pequeña que creamos que existe, pues termina siendo observado con lupa. Y sí, puede ser coincidencia, puede ser estrategia o puede ser simplemente la forma en que se acomodan las piezas en política, donde todo está permitido, mientras esté dentro de la regla, aunque a veces parezca que ya se sabe en el guión de memoria y pues uno nomás está viendo el siguiente capítulo repetido, pero con diferente fecha.